Estamos con el doctor Leonardo Glikin, consultor en planificación patrimonial y sucesoria. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, para hablar de esta cifra y para saber en qué cambió la reforma del código, ¿no? Bien. Bueno, yo hace 20 años ya escribí un libro que se llama Matrimonio y Patrimonio. Que lo tenés acá. Que lo tengo acá, exactamente. Mirá, y si hoy lo tuviera que volver a escribir, lo llamaría Matrimonio, Convivencia y Patrimonio, porque efectivamente lo que cambió en la sociedad es que cada vez más gente decide convivir y no casarse. ¿Y por qué? Bueno, por un lado yo creo que hay mucha gente que padeció el divorcio de sus padres. Procesos interminables donde había que encontrar un culpable porque, si ustedes recuerdan, antes el divorcio no era un camino de salida que podían libremente elegir las personas, claro, sino que había que durante muchos años había que tener una causa para el divorcio, había que mostrar que el otro era culpable, que había transgredido la ley. Era una guerra, básicamente. Era una guerra, fundamentalmente. Después apareció como una reforma la posibilidad que después de cierta cantidad de años de estar separados se podían divorciar por decisión de uno solo, pero digamos que lo que padecieron los que hoy tienen que decidir casarse, o quizás una generación anterior, fue justamente esta guerra de los padres, esta falta de colaboración de ellos en tanto padres de sus hijos, porque estaban más interesados en su pelea que en lo que significaba la familia. Claro. Ahora no hace falta un motivo para divorciarse. Hoy no hay motivos para casarse ni motivos para divorciarse. Claro, con que una de las partes diga me quiero divorciar, ya está. Efectivamente. Antes no, tenía que comprobarlo, una infidelidad, que ahora obviamente eso tampoco existe. Exactamente. Claro. Se abrió una puerta justamente para evitar que una pareja tenga que seguir unida cuando ya el amor desapareció y cuando no hay un deseo de estar juntos. ¿Y eso hace incrementar el número de divorcios? Bueno, yo esa creo que facilidad, digamos. Teniendo en cuenta que la reforma es del año 2015, sí, probablemente muchos matrimonios anteriores están aprovechando de esta nueva realidad, claro, y en la sociedad dejó de ser un valor en sí mismo el casarse para toda la vida. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces, se toma en definitiva la experiencia matrimonial o de convivencia como una experiencia que tiene que ver con una etapa de la vida y por lo tanto cuando esa etapa transcurre es muy normal que alguien diga, bueno, yo no quiero seguir mi futuro con esta misma persona. Claro. Hay un concepto que está bastante instalado, que los vínculos se los llama a los vínculos ahora amorosos relaciones microondas por lo breve e intensos que son, sí, ¿no? La sociedad masivamente, a partir de lo que usted pueda leer, es más desprejuiciada con el hecho de que las relaciones son más cambiantes, así como uno puede cambiar el celular prácticamente para muchos. Sí, absolutamente, porque dejó de haber un concepto de transgresión. Yo les decía, yo me inicié como abogado en el año 78. Ajá. En ese momento, en algún punto, tuve que defender a un señor que tenía un hijo matrimonial y 3 hijos extramatrimoniales. Entonces fui a hablar con el secretario del juzgado, explicarle esta situación, porque en el expediente no aparecía, y la respuesta fue, mire, esos otros hijos a mí no me importan, a mí el único que me importa es el hijo matrimonial. Ese era el concepto en esos años, lo estoy exagerando con la situación patológica, ¿no? Sí. Pero digo, de ahí pasamos a una situación de igualdad, no importa en qué seno familiar nacieron los hijos, y a partir de ahí también la sociedad en su conjunto acepta relaciones sin pedir una libreta. Bueno, de hecho tenemos los números, después los podemos ver en una placa. Hubo un pico de los últimos años, ¿no?, de divorcios en el año 2015 por esta nueva ley, pero después lo curioso es que de 2017 a 2018 bajó la cantidad de divorcios porque hay menos matrimonio también. Porque mucha gente elige la convivencia o la unión civil. Eso confirma que la principal causa del divorcio es el matrimonio. Exactamente, como decía Groucho Marx. La edad promedio al momento del divorcio. Estas son estadísticas del Instituto de Censos y Estadísticas del Gobierno de la Ciudad. ¿Sí? Son oficiales, no es una encuesta que hizo una consultora. Son datos oficiales. Edad promedio al momento del divorcio, 47 años. Es el promedio, ¿no? Duración promedio del matrimonio que se disuelve, 9 años, ¿sí? Y después en el ranking siguen números más elevados. Vale, ¿sí?
El 87% de las rupturas corresponden a primeras uniones, tiene sentido, ¿no? Digamos, la gente que se acerca, matrimonio, me divorcio y punto. Hay que ver si reinciden, los que se divorcian, ¿no? claro, por segunda, tercera vez, etcétera. Pero el 87% es el primer divorcio. Y en 2018, es el dato principal que recién contábamos, se produjeron 7 divorcios cada 10 casamientos. Mira, el número exacto es 2018 hubo 7.119 divorcios y hubo 10.893 casamientos. O sea, por ahora va ganando los casamientos. Ahora, ¿qué te pide el juez cuando te querés divorciar? ¿Te pide algo? Hoy Sí. hay que presentar obligatoriamente un acuerdo regulador del divorcio en el sentido del patrimonio, el régimen de contacto con los hijos, quién se va a quedar viviendo con los hijos. Pero ¿Y dónde, no? ¿Y dónde, efectivamente? Pero esto es una propuesta. Si no hay un acuerdo entre las partes, el solo hecho de presentar la propuesta alcanza para que pueda seguir el divorcio. La idea es que justamente si hay una crisis no estén condenados a seguir juntos. Entonces es posible que se dicte la sentencia de divorcio, a partir de lo cual se va a poder seguir discutiendo, incluso judicialmente, tanto los temas personales como los temas patrimoniales. Doctor, ¿y qué beneficios tiene una pareja que elige casarse con respecto a otra que está en concubinato, por ejemplo? Yo, la unión civil, Unión que nunca nos civil. queda del todo clara la diferencia. ¿Lo preguntaste en términos de ventajas o diferencias? No, ventajas o Porque- diferencias. Claro. Se acaba de casar. Claro, que se nos- Para ver si se arrepiente o no, doctor. Pero Ya se era más una casó. formalidad de la realidad. Bueno, digamos que el nuevo Código Civil y Comercial es una suerte de collage de diferentes comisiones que han trabajado cada tema. Entonces ocurre que la comisión que trabajó el matrimonio no es la misma que trabajó la convivencia. Entonces ocurre que cuando uno está por casarse puede elegir un régimen patrimonial, que es el régimen de la comunidad de bienes, u otro régimen patrimonial, que es el régimen de la separación de bienes. Y es lo único que se puede pautar. Luego se puede decidir, bueno, si hay algunos bienes muebles que hay que decidir de quién son, se puede hacer un inventario. Ahí me perdí, previamente. estamos hablando del famoso contrato prenupcial, ¿de eso estamos Claro, hablando? Lo que se ve en las exactamente. películas de Estados Unidos. Claro, pero no es como en las películas de Estados Ahí Unidos. está. En realidad lo único que se puede pactar es el régimen matrimonial. Me perdí. No puedes hacer un acuerdo, y esta es la gran diferencia con la convivencia. No puedes hacer un acuerdo en el que digas, bueno, los chicos van a ir a una escuela pública y en caso de que nos separemos te voy a pagar tanto. Todo esto es nulo en el caso del matrimonio. Ok. En el matrimonio solo se puede elegir, y a través de un formulario, o el régimen de separación de bienes o el régimen de ¿Qué es lo que más comunidad de importa? gananciales. Me imagino en el momento de casarse están todos pensando, uy, yo soy rico, millonario, sobre todo los padres, y mirá que vos tenés hectáreas de Claro. campo y te estás casando con ella que no tiene nada. ¿Y eso sí se puede regular? O al revés, ¿no? Ya Simplemente clarísimo. eso. Y Eso la sí se puede la regular. consecuencia Que si más- nos separamos, yo me quedo con los campos ¿Eso es y, a partir y vos de no. cuándo? A partir del 2015. Ah. O sea que eso existe ya en la Sí, sí, Argentina. existe. Mirá. Pero resulta que cuando se hace un convenio de convivencia, que se puede hacer después de 2 años de convivir, ese convenio de convivencia puede incorporar cualquier tipo de temas. O sea, así como el matrimonio está restringido a este punto, en un convenio de convivencia se pueden decidir un montón de cosas y esto va a ser válido. Es más amplio. Es mucho más ¿Y amplio. por qué? Digo, porque Esa- fueron, porque dos, fueron comisiones dos comisiones diferentes. Dos criterios diferentes. Cuando se debatió el matrimonio igualitario, un argumento de los que no lo decían pero estaban en contra era, bueno, pero también habría que legislar, por ejemplo, en mi caso, que yo vivo con mi hermana, que los dos tenemos 65 años y vivimos solo y no nos ampara la ley. Digo, en este caso, la convivencia, entendida a partir de lo que usted dice, ¿es solo para una convivencia de pareja o se puede hablar de una convivencia de otro tipo de vínculo amigos familiar, o, por claro. ejemplo? No, la convivencia Siempre tiene que que ser de está pareja. referida en el código tiene que ver con el concepto de pareja. Ok. Claro. Tiene que ver con ese concepto justamente donde hay un vínculo personal de amor o similar entre esas personas. En otro tipo de convivencias, porque creo que lo más importante tiene que ver con la vivienda. Hoy puede estar protegida la vivienda aunque no haya una convivencia. Una sola persona puede tener su vivienda protegida Sí. con un régimen como el que antes era el régimen del bien de familia. Sí. Porque hoy lo que se protege es justamente El techo. el techo, la protección de la vivienda. Pero lo de la convivencia igualmente no hay mucha gente que se registra, ¿o sí? No sé números sobre quiénes registran. Porque suena la como algo convivencia. medio
¿no? Medio como... Un intermedio. Sí, como raro, quizás todavía porque no pasó suficiente tiempo y no lo incorporamos Es socialmente. probable, o sea, lo que yo observo desde ese punto de vista es que la sociedad argentina en su conjunto todavía es bastante refractaria a la idea de planificar. Yo trabajo mucho el concepto de la planificación en las empresas de familia, pero ¿por qué? Porque tienen en común un patrimonio significativo que tienen que cuidar, pero quizás muchas veces una pareja debería tomar ciertas medidas, pero no lo hacen porque todavía está vigente el concepto de bueno, a nosotros nos va a ir bien, nosotros nos vamos El a romanticismo. ¿Y qué le sugeriría entonces en esa planificación? ¿Por dónde se empieza? Bueno, básicamente preguntarse por cuál es el patrimonio propio, cuál es el patrimonio del otro, cuáles son las expectativas en conjunto, qué es lo que quieren hacer juntos y qué es lo que querrían hacer por separado, cuál es el nivel de vida que esperan darles a los hijos, cuál es el aporte que cada uno querría dar en función de ese nivel de vida de los hijos, por lo menos para que estas cosas queden claras. Claro. Y a partir de que queden claras, puede ocurrir que hay una coincidencia o que hay una verdadera diferencia. Y cuanto antes se trabajen las diferencias, menos riesgo va a haber de que se cumpla la ley de Murphy, que es que justo cuando estamos mal tenemos que hablar de lo importante. Claro. Entonces lo mejor es hablarlo cuando estamos bien, no cuando estamos mal. Y yo casi, esto ya lo respondió, pero casi a nivel de resumen me parece que lo entiendo bien. ¿Qué diferencias hay entre casarse, o sea, matrimonio, y una unión civil? ¿Qué diferencias hay en el momento de la unión y qué diferencias hay en el momento de la separación si hubiere? Una principalísima tiene que ver con lo hereditario. El cónyuge es heredero, aún respecto de los bienes propios. En el caso de los bienes propios, es heredero junto con los hijos, como si fuera un hijo más, o si hay padres vivos, es heredero conjuntamente con los padres no habiendo hijos. El conviviente no es heredero por sí. Si uno quiere que el conviviente sea heredero, hay que hacer un testamento. Bueno, a eso me refiero, tiene que quedar por escrito. Testamento, y la forma de dejarlo. Lo otro es automático. Lo otro es automático. Okay. Perdón, ¿nunca es heredero si no hay testamento? No, si no hay testamento no es en una unión heredero. civil estamos hablando. Exactamente. En un matrimonio. Y esto es algo que muchas veces se ignora. Hay mucha gente que cree que la convivencia da derechos hereditarios y no los da en absoluto. ¿Y qué derechos sí da? La unión civil. La convivencia, primero, ante terceros, como puede ser en caso de un accidente de tránsito o un accidente laboral, el derecho a la indemnización, derecho a la pensión. Es decir, en general son derechos frente a terceros. Muchos los hacen por las obras sociales. Claro, uno trabaja en la dependencia y Sí. recibe la obra social. ¿El otro tiene que estar al tanto del testamento o puede no estar? Puede no estar al tanto. Ajá. Digo, para mantener la vida y protegerlo. Es decir, O sea, que se entera porque se el puede enterar escribano le cuando informa. es llamado. Eso es muy de película también. Sí, Claro, muy. Sí. Y después tengo una pregunta que no sé si es más para psicólogo que para un abogado, pero por ahí es un poco de las dos cosas, porque medio que a veces terminan siendo psicólogos también. Ahora la edad promedio para pedir un divorcio es de 48 años, ¿no? Es más, 48 para el varón, 46 para la mujer. ¿Se da esto últimamente de gente que pide un divorcio más jovencita? O sea, por esto que decía Tipo recién Maxi, ¿no? Que por ahí, no sé, por las nuevas modas, uno se cansa más rápido, siendo que el divorcio es más fácil. Y antes había que pensarlo durante 10 años. ¿Se da eso? Y no sé si qué pasa cuando ocurre eso. En mi observación, cuando me dedicaba a juicios de divorcio, había 3 grandes momentos. El momento estándar absolutamente eran los 47 años de la mujer, pero el número exacto. ¿En serio? Sí, absolutamente. Mi esposa está por 47 tiene que ver y con medio. el reencuentro con los compañeros secundarios, Sí. una serie de cuestiones tiene que ver. Con que les fue mal en las vacaciones, se aburrieron mucho y en marzo había hasta temporadas de divorcios, ¿no? Luego estaban los divorcios de matrimonios que no habían congeniado en los primeros años de matrimonio. Entonces eran matrimonios que duraban de pronto 1 año, 2 años, había que esperar el tiempo mínimo establecido claro. por la ley. Pero digo, al año o a los 2 años esa pareja se rompía. Y luego las parejas que entran en crisis después de la jubilación de uno de los integrantes. Y a los que venían y le decían al año o 2 años, no, me quiero divorciar, por eso ahí viene la parte del psicólogo, era, bueno, vamos para adelante o darle un consejo de, pero espera un poquito. En general, en mi caso, yo los consejos específicos los he dado en relación al interés de los hijos, fundamentalmente. Pero desde mi punto de vista, nadie debería quedar condenado a una relación que no le funciona, quiere. ¿cierto?
Claro. Muchísimas gracias, Un gusto. doctor. Vamos a llamarlo, ¿ves? Porque este tema da para mucho. Gracias otra vez. Nos vamos a un corte muy chiquitito y volvemos con toda la cocina de Claudio Guarnacha. Ya venimos.